Bueno, tengan todos buenos días. Que el Señor les bendiga. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Está como bajito? Subámosle un poquito. Ok. Buenos días a todos. Que el Señor los bendiga. Amor, recuerda que dejaste tu Biblia allá, pero no te ibas a sentar. Que el Señor los bendiga. Nuestros anuncios para esta semana son recordar los horarios. Escuela dominical empieza a las 9:30 de la mañana y servicio a las 11 de la mañana. El domingo que viene empezamos con la clase de panorama bíblico. Entonces, para que todos se preparen para esta nueva clase, para este nuevo curso, la clase va a tener una pequeña introducción acerca de qué es la Biblia, cómo se formó el canon de la Biblia, por qué decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Va a ser una introducción acerca de por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces van a ser 2 clases introductorias sobre el tema y luego pasamos a explicar el panorama como tal, explicando los diferentes grupos de libros que conforman la Biblia y lo que libro por libro enseña a grandes rasgos. Recuerden que tenemos ESL, el curso de inglés, todos los jueves a las 7 de la noche. Estén orando por favor por ESL, es parte del ministerio de la iglesia, es la manera como conocemos gente, como podemos ponernos en contacto con otros para que sean atraídos al Señor y su palabra y eventualmente conozcan el Evangelio. Recuerden que el picnic de primavera es hoy. Para los que puedan asistir, recuérdenlo, el picnic es el día de hoy. Por favor, recuerden colocar los celulares en modo silencioso o apagarlos si lo quiere apagar del todo. Si necesita atender una llamada, puede hacerlo afuera o en los salones de atrás. Y habiendo dado estos breves anuncios, vamos a empezar con nuestro servicio del día de hoy. Cuarto domingo ya, antes de Pascua. Me he cambiado eso. Vamos a empezar con el llamado a la adoración que está en el Salmo 67, versos del 1 al 7. Por favor, coloquémonos de pie para juntos leer la palabra del Señor en este llamado a la adoración. Con este llamado iniciamos el servicio del día de hoy. Así dice la palabra del Señor. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos de la tierra, y gracias a las naciones en la tierra. Te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. Dios nos bendice para que le teman todos los términos de la tierra. Oremos. Señor, tú has derramado toda bendición espiritual por medio de nuestro Señor Jesucristo sobre nosotros, tu iglesia, para que aquellos, Señor, a quienes tú has escogido, predestinado antes de la fundación del mundo, sean hechos santos y sin mancha delante de ti, Señor, para que sean completos en Cristo Jesús. Porque en Cristo tú has prometido reunir todas las cosas y les has dado el sello de tu Espíritu, Señor, para llevarlos hasta el día de tu gloriosa venida. Por favor, obra hoy, Señor, en este servicio, con tus medios de gracia, con la palabra, con la oración, con los cánticos, la predicación del Evangelio. Señor nuestro, no solo para que te adoremos, sino también para que seamos alimentados, renovados, Señor, refrescados en ti. Lo necesitamos, Señor. Necesitamos de ti y por eso te elevamos, Señor, nuestra adoración en esta mañana de hoy. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en tu santísimo nombre. Amén. Cantemos el himno de Jehová cantaré. Cantaré, de Jehová
celebraré tus maravillas, cantaré, cantaré. Con tu pueblo celebraré tus maravillas, de tus mil maravillas cantaré. Tu verdad proclamaré, pues eres Dios poderoso y fiel. Tu verdad proclamaré, pues Él es nuestro Rey y escudo. Con tu pueblo celebraré tus maravillas, cantaré, cantaré. Con tu pueblo celebraré tus maravillas, sí, de tus maravillas cantaré. Hermanos, confesemos juntos lo que creemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Cantemos esta preciosa doxología que el apóstol Pablo escribió en Romanos 11, versículos 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán innumerables son tus juicios e inescrutables sus caminos. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por los siglos. Amén. Porque quien entendió la mente del Señor, o quien fue su consejero, o quien le dio a él primero, para que le sea pagado. A él sea la gloria, a él sea la gloria, a él sea la gloria, por los siglos. Amén. Porque de él y por él y en él son todas las cosas. Porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea la gloria, a él sea la gloria, a él sea la gloria, por los siglos. Amén. A él sea la gloria, a él sea la gloria, a él sea la gloria, por los siglos. Amén.
A nuestro buen Dios y Rey sea toda la gloria, dominio y potestad, ahora y por los siglos. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Ageo. Libro de Ageo, capítulo 2, versículos 10 al 19. Pido por favor, se puede sentar. Libro de Ageo, capítulo 2, versos 10 al 19. Así dice la palabra del Señor. El día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor de los ejércitos. Pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura, y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron, no. Y dijo Ageo, si alguien, inmundo por el contacto con un cadáver, toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Entonces volvió a hablar Ageo, así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen inmundo es. Ahora pues, consideren bien esto de hoy en adelante, antes de que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor. En aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Venía alguien al lagar para sacar 50 cántaros, y solo sacaba 20. Los herí con viento abrasador, plaga y granizo en toda obra de sus manos. Pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Pero consideren bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor. Consideren bien, ¿está todavía la semilla en el granero? Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto, pero desde hoy yo los bendeciré. Amén. Vamos a orar, confesar nuestros pecados al Señor. Señor, rogamos que por favor nos perdones. Muchas veces ponemos nuestra confianza en las obras religiosas que hacemos y no, Señor, en ti. Muchas veces nuestra confianza está puesta en cuántas cosas podemos hacer en tu nombre, Señor, pero sin antes venir a ti con arrepentimiento sincero y con fe. Pretendemos, como David, guardar celo, cubrir nuestras faltas con las cosas que hacemos, pero no venimos a ti, que eres la fuente, Señor, de agua viva, que eres el manantial de la casa de David, para purificarnos de nuestros pecados. Oh Señor, te pedimos por favor, abre los corazones nuestros, abre los corazones de tu pueblo en la mañana de hoy, para que derramando sus corazones con sinceridad, vengamos delante de tu rostro, Señor, confesando nuestras propias faltas. Señor nuestro, somos cartas abiertas delante de ti. No hay nada que podamos ocultar. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero tú, Señor, lo escudriñas hasta lo profundo y tú sabes qué hay en nosotros. Te pedimos, Señor, escudriñanos, muéstranos nuestras propias faltas y por amor de tu nombre, lávanos. Hermanos, les ruego que en un breve tiempo usted confiese al Señor cualquier pecado que en este momento venga a su mente, del cual se acuerde. Gracias, Señor, porque tal como le dijiste a la generación de Ageo, desde ahora yo los bendeciré. Tenemos la promesa, Señor, que al haber confesado nuestras faltas, tú nos lavas y nos bendices. Si hemos venido de todo corazón, si hemos venido con arrepentimiento sincero, Señor, con un deseo sincero de cambiar el rumbo, tú dices, yo los bendeciré. Bendícenos, Señor, con tu perdón, lávanos y renuévanos para vivir para la gloria tuya y la gloria tuya solamente. Te lo rogamos, Señor. Amén. Mis hermanos, la palabra del Señor promete lo siguiente.
Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Confiemos en la promesa. Si hemos confesado con sinceridad nuestras faltas, Él nos ha perdonado, no por nosotros, sino porque Él es fiel y justo, dice el pasaje. ¿Y fiel y justo para qué? Para aceptar la obra de Cristo en lugar nuestro. Cantemos al Señor este himno llamado Ante el Trono Celestial. A leer, hermanos, la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 4 al 40. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. Así dice la palabra del Señor. Un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose le dijo: si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo despidió enseguida, amonestándole severamente. Mira, le dijo, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados, y venían a él de todas partes. ¿Qué diferencia con lo que leíamos en el pasaje de Ageo? Mientras Ageo nos mostraba cómo el pueblo no podía santificarse a sí mismo, que Dios tenía que obrar. Aquí vemos a Dios hecho carne, Jesús, obrando y limpiando a aquellos que son impuros. ¿Quién es el único que puede limpiar? El Señor Jesucristo. Él es el único que puede limpiarnos de la lepra, que es peor que esta lepra, que es la lepra del pecado.
Amén. Vamos a cantar al Señor este himno llamado Roca de la Eternidad. Helio va a guiar la primera estrofa para que sepan cómo suena y luego nos unimos a él en la primera estrofa. Él la va a repetir. Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí, se me esconde de lo fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial, en el cual lavado fui. Creo que muchos no la sabemos, pero repitámosla. Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí, se me esconde de lo fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio manantial, en el cual lavado fui. Aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar. Mientras haya de vivir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, se me esconde de lo fiel, roca de la eternidad. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo, nuestra roca de la eternidad, que fue abierta para nuestra purificación, para ser limpios de nuestras faltas. Vamos a leer la palabra del Señor en Gálatas 3, versos 10 al 14. Y la palabra del Señor dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Aquí se resuelve el misterio. ¿Cómo podían ser puros aquellos que eran impuros por naturaleza? Cristo, el puro y santo, el limpio, el bendito del Padre, llevó la maldición de la ley para que nosotros por el Espíritu ahora tengamos la bendición de Abraham. Amén. Vamos a orar en este momento por nuestras ofrendas y los diezmos, que el Señor en su gracia nos ha permitido colocar en el cofre. Gracias, Señor, por darnos el privilegio, el precioso privilegio de honrarte con nuestros bienes, Señor. Con esos bienes que tú has colocado en nuestras manos, que has colocado a través del trabajo o de cualquier otra forma en que nos estés sustentando. Gracias, Señor, porque es tu provisión, es el cuidado que tú tienes de nuestras vidas, lo que estás manifestando por medio de esas ofrendas, por medio de esos bienes. Y las ofrendas las rendimos sencillamente para recordarnos a nosotros mismos que tú eres el dador y para honrarte a ti como el dador que eres. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por mantenernos, Señor. Porque a diferencia de los que no te conocen, colocas en nuestro corazón gratitud. Gratitud, Señor, por lo que provees.
gratitud, Señor, por lo que nos concedes. Te pedimos que bendigas esas ofrendas, que sean bien usadas, Señor, en el mantenimiento de la iglesia, en el desarrollo de la misión de la iglesia, Señor, que es alcanzar a otros, que es al mismo tiempo el ministerio con los que somos hermanos en Cristo Jesús. Gracias, Señor nuestro. Bendice las ofrendas, bendice a quienes las administran y pedimos que tu bendición sea sobre nosotros, dándonos lo suficiente para sostener nuestras vidas, cada día de nuestras vidas. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Oremos en este momento. Señor, gracias te damos por este bello y precioso día, Señor, en que todas estas alergias, gripas que estamos padeciendo, catarros, Señor, son solo muestra de que estás renovando tu creación, de que estás renovando la naturaleza, que el polen va de aquí y allá para hacer reverdecer, Señor, esta creación que normalmente muere, decae en el tiempo de otoño y de invierno. Gracias, Señor nuestro, porque la afectación en nuestro cuerpo solo quiere decir que tú eres fiel a tu promesa de mantener la creación hasta el día de tu venida, como se lo prometiste a Noé, como nos lo confirmas en las Escrituras. Señor nuestro, nosotros te rogamos entonces que con corazones agradecidos sepamos vivir este momento en que vemos una vez más tu mano, sosteniéndolo todo, haciendo todo, Señor, y que de la misma manera como haces reverdecer la creación entera, igualmente, y como la fructificas, Señor, de la misma manera reverdezca, Señor, en nuestras vidas y fructifique en nuestras vidas. Señor nuestro, que el rocío de tu Santo Espíritu obra en cada uno de nuestros corazones para llevarnos a vivir, Señor, de maneras que te glorifiquen a ti. Que la morada que el Espíritu hace en cada uno de nosotros, Señor, sea dando frutos de vida eterna para vivir para tu gloria, para amar tu nombre, para vivir, Señor, en santidad y en justicia, para aborrecer, Señor, lo malo y el pecado, para no ocultar nuestras faltas, Señor nuestro, en obras humanas que nada pueden hacer, ni rito alguno que nos pueda cubrir, Señor, sino que por el contrario, vengamos a ti como fuente de agua viva, y siendo limpios y purificados, vivamos para tu gloria. Señor nuestro, que así como le dijiste a David por medio de Natán, tu pecado es remitido. Sepamos aceptar, Señor, el perdón de las Escrituras. Y sobre todo, Señor, que nos mandas a vivir para gloria tuya. Vivir para no seguir los mismos caminos de impiedad, para no seguir viviendo según ese residuo, ese remanente de pecado que aún hay en nosotros, sino que vivamos para la justicia tuya, Señor. Que vivamos según tu palabra, que vivamos para gloria tuya. Por eso te pedimos, Señor, fortalece nuestra fe. Fortalece nuestra fe en tus promesas. Fortalece nuestra fe, Señor, en que tú tienes provisión abundante. Que tú tienes poder, Señor. Que en ti hay poder para vivir, Señor, de manera agradable a ti. Que en primer lugar busquemos la fuente que eres tú, Señor, antes de hacer cualquier cosa. Y vivamos para la gloria y alabanza de tu nombre. Señor nuestro, en tus manos nos encomendamos, en tus manos nos colocamos, Señor, como pueblo tuyo, como iglesia tuya. Ayúdanos a vivir en fe y obediencia para que tu nombre sea glorificado y honrado. Te pedimos entonces, Señor, que tu reino sea viniendo sobre nosotros, que el Espíritu Santo sea fructificando más y más en nuestras vidas, y que también se extienda, Señor, a quienes no te conocen. Que podamos llevar el mensaje, Señor, del Evangelio a aquellos que no conocen de tu nombre, Señor. Que nos des labios certeros para proclamar la verdad.
Que nos des labios que sean afilados cual pluma de escribiente diestro, Señor, para proclamar tu verdad, Señor, a los que no conocen tu nombre, los que no conocen el Evangelio. Que sepamos, Señor, que este tesoro que está escondido en vasos de barro, en nosotros, Señor, este misterio que tú vives en nosotros, la esperanza de gloria, llegue a otros, Señor, por amor de tu santísimo y preciado nombre. Bendice, Señor, igualmente el ministerio que hacemos como iglesia, todas las congregaciones que estamos aquí reunidas. Bendice, Señor, a los pastores, los ancianos, los maestros de escuela dominical, los músicos, al personal administrativo, de manera, Señor, que la obra de tu reino se siga expandiendo. Bendice a los profesores de ESL, Señor, que también siembran una semilla de amor en aquellos a quienes sirven, Señor, para que el mensaje se siga proclamando. Señor nuestro, te pedimos igualmente por tu iglesia alrededor del mundo. Bendice, Señor, tu iglesia en todo lugar donde tu nombre se proclama con sinceridad, donde tu palabra es reverenciada y temida, Señor, donde tu palabra no es una excusa, sino realmente la base, la vida y el fundamento de este templo espiritual que se llama iglesia, del cual tú, Señor, eres el fundamento y nosotros somos las piedras vivas. Señor, igualmente te pedimos porque el reino del mal ceda, Señor, porque los corazones sean sensibilizados, Señor, que tú obres en las vidas, Señor, de aquellas personas con las que tenemos contacto, con las que tenemos una relación para poder llevarles tu mensaje, Señor nuestro. Señor, sabemos que el enemigo es astuto, que el enemigo obra sin cesar para mantener las almas alejadas. Pero te pedimos que tú obres, Señor, para que con cuerdas de amor atraigas las almas a ti, Señor, y sean salvos aquellos que tienes escogidos para vida eterna. Señor Santo, te rogamos que por amor de tu nombre obres, para bendecir la obra de la iglesia en el mundo y la obra de los hermanos, Señor, que con diligencia obran, Señor, para que otros conozcan el mensaje. Te pedimos, como escuchábamos en escuela dominical, que mantengas tu reino, Señor, tu iglesia, esta expresión del reino visible, Señor, unida en la verdad. Señor nuestro, que todos los vientos de doctrina contrarios a la verdad, Señor, contrarios a la verdad tal cual como está escrito y proclamado en las Santas Escrituras, Señor, cesen, y que la verdad prevalezca sobre el error, Señor. Danos corazones humildes a todos para aceptar la verdad, Señor, para aceptar que cuando la palabra habla, Señor, nosotros sencillamente tenemos que deponer nuestras opiniones, Señor, y dejar que tú hables, que tú seas veraz y que todo hombre sea mentiroso. Señor Santo, pedimos de la misma manera que nos ayudes a vivir conforme a tu voluntad, vivir para gloria tuya, que podamos vivir, Señor, quieta y reposadamente, haciendo, Señor, la palabra tuya, viviendo para gloria tuya, Señor. No pedimos nada diferente, sino vivir para la gloria de tu nombre. No pedimos nada diferente, Señor, sino vivir conforme al Evangelio. Danos corazones humildes para vivir en fe y obediencia cada día en nuestras vidas. Pedimos que en este tiempo de cambio de clima, mantengas a nuestros hermanos y hermanas sanos, incluyéndome a mí, Señor. Que nos ayudes a sanar pronto de todas estas molestias, de todas estas enfermedades, malestares. Y que nos conceda, Señor, fuerzas para poder sobrellevar toda una carga de familia, de trabajo, a pesar, Señor, de padecer diferentes quebrantos de salud. Lo rogamos, Señor nuestro. Tu iglesia necesita de tu poder, Señor, de la fuerza que tú das, para que tu pueblo sea valiente y esforzado, a pesar de lo que puedan estar sintiendo en el cuerpo. Te rogamos, Señor nuestro, ayúdanos a vivir de manera tal en que extendamos amor los unos a otros, que perdonemos nuestras faltas, perdonemos los pecados que cometemos los unos contra los otros, que sepamos vivir en amor, Señor, como tú nos enseñaste.
Y te rogamos, Señor, que nos guardes de esta tríada de enemigos que tenemos, de la carne, del diablo y del mundo. Que nos mantengas firmes en la fe, Señor. Que nos guardes del maligno y de todas sus tretas y de todas sus trampas. De manera, Señor nuestro, que prevalezcamos en este andar y no caigamos de tal manera que nos deslicemos fuera del camino, Señor, sino que seamos mantenidos caminando en paz hacia la Canaán celestial. Esto lo rogamos, Señor, en tu santo nombre, porque tuyo es el reino y la gloria y el poder, ahora y por siempre. Amén. Bueno, hermanos, buenos días nuevamente a todos. El mensaje de hoy, como se los comenté en el grupo, se llama de la maldición del pecado a la bendición de la gracia. Está en Ageo 2, versículos 10 al 19, página 965, para aquellos que quieran seguir en la Biblia que tenemos acá el pasaje y puedan ver lo que vamos exponiendo de la palabra de Dios, lo que vamos explicando. Muchas personas, página 965, Mateo 2, 10 al 19, página 965. Muchas personas creen que la santidad puede alcanzarse simplemente estando cerca de las cosas sagradas, que usar un collar religioso, una medalla religiosa, tocar un objeto sagrado o incluso asistir a la iglesia con regularidad hará que eso por sí solo las vidas sean correctas delante de Dios. La idea que prevalece en la mente de la mayoría de las personas es esta: si me mantengo cerca de las cosas sagradas o si hago cosas sagradas, esa santidad va a venir a mí. Esa es la idea. Pero pensemos en algo muy sencillo. Si un médico con guantes esterilizados, limpios, toca una superficie contaminada, ¿qué sucede? La contaminación se extiende a los guantes. La esterilidad de los guantes no se extiende a lo que está contaminado, sino que la contaminación se pega al guante. Lo que nos enseña incluso la vida común es que la impureza se propaga con mayor facilidad que la pureza. Esa es la realidad que nos enseña la palabra del Señor. Esta es la lección que Dios nos enseña en el pasaje de hoy. La generación de Ageo había terminado de construir los cimientos del templo y estaban a punto de continuar la reconstrucción. Los cimientos estaban listos, faltaba echar los muros, piedra sobre piedra, dice el pasaje. Pero antes de seguir, el Señor les tiene que advertir que no es porque estén construyendo un edificio religioso, llámese el templo, lo que va a traer la bendición sobre ellos. El problema más profundo que tienen que tratar es la impureza del pecado, que contamina todo lo que hacemos. Así que, a pesar de que Dios los hace conscientes de la realidad y los lleva al arrepentimiento, a proclamar la realidad, lo que Él quiere hacer finalmente es bendecir sus vidas. La promesa final del pasaje es que Dios revierte la maldición, revierte el toque de la impureza y bendice a su pueblo al renovar su presencia en medio de ellos. La verdad crucial del pasaje, mis hermanos, es que no es el contacto con las cosas sagradas lo que nos vuelve santos. Es el Señor quien bendice nuestras vidas con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, aplicando la obra de Cristo en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Eso es lo que bendice nuestras vidas. Eso es lo que obra en los corazones. Eso es lo que transforma de la impureza a la pureza, de la maldición de estar sin Cristo a la bendición de estar con Cristo. El sermón se titula de la maldición del pecado a la bendición de Cristo y tiene 2 puntos. El primero es la maldición que trae el pecado y el segundo la bendición que trae Cristo. Y vamos a orar. Señor nuestro, que este pasaje nos recuerde a los que tienen que recordarnos que son nuestras obras religiosas. No es el ministerio que hacemos.
No es el contacto con algo sagrado, incluyendo esta iglesia, lo que nos bendice. Lo que nos bendice, Señor. Quien nos bendice eres tú, por tu obra, aplicada a nuestros corazones. Ayúdanos a recordar esta verdad a los que ya la conocemos. Y a los que no, Señor, te rogamos que esta verdad sea clara y cristalina y quede sembrada en sus corazones. Te lo rogamos en esta mañana. Amén. Bueno, leo de nuevo para ustedes Ageo 2, versos 10 al 17. Dice la palabra del Señor. El día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor de los ejércitos. Pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Los sacerdotes respondieron, no. Y dijo Ageo, si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Entonces volvió a hablar Ageo. Así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen, inmundo es. Ahora pues, consideren bien esto de hoy en adelante, antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor. En aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Venía alguien al lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaba 20. Los herí con viento abrasador, plaga y granizo en toda obra de sus manos, pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Ageo empieza esta sección del pasaje con una pregunta sobre la ley dirigida a los sacerdotes. Los sacerdotes eran los responsables de interpretar la ley ceremonial del Antiguo Testamento, todas esas ceremonias que encontramos en Levítico, algunas en Éxodo, algunas en Deuteronomio y algunas en Número. Ellos eran los responsables de interpretar esas leyes y de aplicarlas al pueblo, de explicarles de qué se trataba. Y las leyes a las que hace referencia aquí Ageo son las que tienen que ver con las cosas limpias y las cosas impuras. Están especialmente en el capítulo 10 de Levítico. Entonces el Señor les hace un par de preguntas prácticas acerca de la ley. La primera pregunta es, en el versículo 12, si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? La respuesta de los sacerdotes fue no, no quedará consagrado. La santidad no se difunde automáticamente, es la idea. En todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, la carne sagrada de un sacrificio era usada para santificar los objetos dentro del templo, pero no santificaba lo de afuera. La santidad no es algo transmisible, no es algo que se transmite de un toque, de una cosa a otra. Entonces el Señor les hace una segunda pregunta. Si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmundo? Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. A esa segunda pregunta responden, sí, sí quedará inmundo. A la ley que está haciendo referencia Ageo está en el libro de Números. El contacto con un cadáver, con algo muerto, producía contaminación ceremonial, impureza ceremonial. Y la impureza se propagaba con facilidad. Si una persona impura tocaba algo, eso quedaba contaminado. Entonces, con esa sencilla aplicación de la doctrina sobre lo puro y lo impuro, según los ritos de la ley, el Señor procede a revelar el corazón, la situación del pueblo. Ya el verso 14. Así es este pueblo, así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda obra de sus manos. Y lo que aquí ofrecen, inmundo es. Hermanos, es una declaración impresionante. Ellos estaban comprometidos, lo leímos en el capítulo 1, con la reconstrucción del templo. El Señor los movió a que empezaran a reconstruir el templo por su espíritu. Vimos en el capítulo 2, se desanimaron un poco, pero ellos estaban comprometidos a la construcción del templo, pero había un problema en la forma en que pensaban.
Ellos pensaban que por el hecho de reconstruir el templo, Dios volvería a estar contento con ellos. Fue la mentalidad de, si hago esto que Dios está pidiendo, entonces Dios va a estar bien conmigo. Creían que por el hecho de estar involucrados en la obra del templo y volver a hacer sacrificios, eso automáticamente iba a traer la bendición de Dios. Eso es lo que pensaban. Pero Dios les dice algo muy diferente. Lo que hacen, lo que estaban haciendo, y los sacrificios, y las ofrendas, y la adoración, estarían contaminados. Estaban contaminados, porque el pecado mancha todo lo que toca. Ese es el punto. El problema no es solo lo que hacían por fuera, el problema está en el corazón. Y cuando el corazón está contaminado por el pecado, incluso las mejores cosas que hacemos quedan manchadas. Incluso eso. Incluso construir el templo estaba manchado por el pecado. Miren, Jesús explicó el mismo principio en Marcos 7, verso 20 al 23. No es que el Antiguo Testamento enseña una cosa y el Nuevo enseña otra. Jesús enseñó el mismo principio. Dice, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, porque de adentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Mis hermanos, el problema no está afuera, está adentro. ¿Por qué la sociedad está mal? Porque la gente que conforma la sociedad está mal. No es como si la sociedad fuera una cosa y la gente otra. No. ¿Por qué los semáforos no se respetan? Porque la gente que maneja el carro ve el semáforo y no lo respeta. No es un problema que está afuera, es un problema que está en las personas. Es el problema de la contaminación del pecado. Y como el ser humano está contaminado por el pecado, todo lo que hace también está contaminado por el pecado. Solo para aclarar, cuando la Biblia habla del corazón, cuando Jesús habla del corazón, no está diciendo que es simplemente el órgano, tampoco es simplemente que es el lugar donde siento. Esa es la idea griega del corazón. La idea bíblica del corazón es todo lo que somos. Lo que Jesús está diciendo es todo lo que somos está contaminado por el pecado. Así es como funciona la contaminación. Tome un vaso de agua, échele veneno. Yo le hago una pregunta, ¿usted se toma ese vaso de agua? ¿Se debería tomárselo? ¿Acaso el agua va a purificar el veneno? Nadie en su sano juicio se lo toma. Ese es el problema que hay en el ser humano. Lo que está en él contamina todo lo demás. El pecado contamina nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, nuestras obras e incluso nuestra práctica religiosa. El pecado lo toca todo. Por eso la religión externa, hacer una obra externa sin que haya una renovación del corazón, no santifica a nadie, no bendice a nadie. No bendice a nadie. Y el Señor les da una evidencia, les da una prueba de por qué eso es así. Miren lo que dice el verso 15. Ahora pues, consideren bien esto de hoy en adelante. Antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor, en aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Venía alguien al lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaba 20. El trabajo no fructificaba, las cosechas eran decepcionantes, la gente estaba frustrada. Y sigue diciendo el verso 17. Los herí con viento abrasador, plaga y granizo en toda obra de sus manos. Pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. El Señor les está recordando que en ese momento, y luego va a decir que incluso mientras reconstruían el cimiento del templo,
las maldiciones del pacto seguían sobre ellos. La disciplina del Señor seguía sobre ellos. Eso les tenía que dar una evidencia de que el estar involucrado en una obra religiosa no significa estar bien con Dios. Eso era la evidencia, que las maldiciones del pacto seguían sobre ellos, la disciplina del Señor. Recuerden, en el antiguo pacto, la forma en la que Dios disciplinaba al pueblo era cerrando los cielos para que no lloviera, había sequía, no habían cosechas. No nos disciplina igual hoy, pero es el mismo punto de la disciplina. Entonces el Señor los confronta con esa verdad. Miren, lo que ustedes están viviendo es una evidencia de que a pesar de que están involucrados en la construcción del templo e incluso ya hicieron el cimiento, eso no significa que están bien conmigo. Miren, esa es una manera bastante común de pensar. Bastante común. Hay personas que piensan cosas como, si voy a la iglesia y entro al santuario o capilla, voy a estar bien. Si me levanto a tal o cual hora a orar o a rezar, las cosas van a estar bien. Si leo muchos capítulos de la Biblia al día, voy a estar bien. O si dejo la Biblia abierta en tal o cual salmo, entonces voy a estar bien. Si rocío agua o aceite ungido, porque del lado evangélico también pasa, o aceite ungido, entonces voy a estar bien. Mis hermanos, el asunto no es las obras religiosas que hagas. Tú puedes hacer las obras religiosas que quieras, pero si el corazón está contaminado por el pecado, si no hay purificación del pecado, son obras inmundas, como dice el libro de Isaías. Son obras inmundas, como dice el libro de Isaías. Ninguna cantidad de actividad religiosa puede limpiar el corazón humano. Yo les digo, ¿quiénes somos Occidente? Occidente no es el Occidente cristiano, donde hay cristianismo de todo tipo. ¿Y cómo se vive en Occidente? ¿Qué vemos en nuestros países, incluyendo este? ¿Es acaso la cantidad de actividad religiosa lo que cambia a la gente? La respuesta es no. La respuesta es no. Haga de cuenta. Usted va a trabajar, llega a su casa cubierto de polvo. ¿A usted le sirve simplemente quedarse al lado de la bañera y abrir el grifo del agua? La llave del agua. Para quedar limpio. ¿Qué necesita? Meterse. Ese es el punto. Algo más tiene que ocurrir, aparte de las muchas obras religiosas, y algo más tenía que pasar en la generación de Ageo, para que la disciplina del pacto fuese levantada, para que finalmente la bendición del pacto viniese sobre ellos. Y eso es justamente lo que Dios hizo. Vamos al segundo punto. Dicen los versículos 18 y 19. Pero consideren bien esto desde hoy en adelante. Desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, consideren bien. Está todavía la semilla en el granero, todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto. Pero desde hoy yo los bendeciré. Dios les expone la realidad, les muestra lo que está pasando. Les recuerda que todavía la disciplina del Señor, la maldición del pacto está sobre ellos. Pero el Señor les anuncia algo asombroso. Desde hoy yo los bendeciré. Es una declaración sorprendente, porque nada había cambiado. Mire que ahí dice, ¿hay semilla en el granero? La respuesta es no. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo han dado fruto. ¿Algo ha cambiado externamente? Es la pregunta. No, nada ha cambiado externamente. Pero el Señor da su promesa. Desde hoy yo los bendeciré. En otras palabras, desde hoy yo levanto la disciplina de ustedes. Esa es la promesa que da. ¿Y por qué?
Porque, dice el pasaje, se pusieron los cimientos del templo. ¿Qué significa eso? ¿Se está contradiciendo Ageo? Está diciendo, bueno, dice que no obras religiosas, pero al final, por los cimientos del templo, entonces sí son obras religiosas. No, tenemos que devolvernos al capítulo 1. Recuerden ustedes por qué pusieron ellos los cimientos del templo. ¿Recuerdan ustedes por qué los pusieron? Porque el pasaje dice explícitamente que el Espíritu del Señor obró en los corazones para que pusieran los cimientos del templo. Lo que el Señor les está diciendo es, los cimientos del templo son la evidencia de que yo aún moro en medio de ustedes. De que yo aún obro en los corazones para que ustedes me adoren. Es la evidencia. El Señor fue quien los movió a poner los cimientos. El Señor les está diciendo, yo quiero que ustedes me construyan casa, que hagan el templo, donde yo more. Y mi presencia esté en medio de ustedes, haciendo justicia y misericordia, para que ustedes me adoren. Lo que el Señor les está diciendo es, los cimientos del templo les tienen que recordar a ustedes, no que ustedes hacen obras religiosas y eso los santifica, sino que yo estoy en medio de ustedes. Y yo soy el que los santifico. Ese es el mensaje que el Señor le está dando a la generación de Ageo. Dios les está diciendo que su favor está con ellos. Y que la disciplina iba a empezar a ceder. Con el tiempo, no lo veían, pero con el tiempo la tierra daría fruto. Como dice ese precioso Salmo 67 que leímos al principio. Con el tiempo la tierra sería fecunda y sería fértil. Con el tiempo ellos verían, sí, que la disciplina del pacto se levantaba. Con el tiempo eso sería visible. Pero ellos, antes de continuar poniendo piedra sobre piedra, antes de continuar construyendo los muros del templo, tenían que entender que no es por lo que ellos hicieron, que ellos ahora tenían los cimientos del templo. Es porque el Señor obró en ellos para construirlos. La causa no son ellos, la causa es el Señor. Ahora, en esta serie ya hemos aprendido lo que el templo significa para nosotros. ¿Quién es nuestro templo? Ya lo hemos aprendido. Es Cristo Jesús, y en Cristo Jesús nosotros somos templo en Él. Ya lo hemos aprendido. Hemos aprendido que en Cristo Jesús la iglesia es el templo espiritual de Dios. El templo que Él había prometido. Pero hay una diferencia con Cristo y el antiguo templo y el antiguo ministerio. Mientras el antiguo ministerio no podía santificar lo inmundo, Cristo sí lo hace. Por eso necesitábamos un mejor templo. Por eso necesitábamos un mejor sacerdote. Por eso necesitábamos a Jesucristo. Cuando Jesús tocó al leproso, Él no se contaminó. De hecho, la ley decía que el sumo sacerdote no tocaba al leproso. Solo llegaba con el sacrificio, lloraba por él y miraba si estaba sano. No podía hacer nada. Pero Cristo Jesús llega al leproso y lo toca. ¿Fue la contaminación del leproso la que se extendió a Cristo? No. Fue Cristo quien sanó al leproso. Cristo varias resurrecciones hizo. Tocó la mano de la niña, de la hija de Jairo, para levantarla de la cama. ¿Cristo se contaminó por tocar a la hija de Jairo? No. Cristo la levanta con vida. Lo que nos ilustran los evangelios una y otra vez es que Cristo, el templo del Dios viviente, tiene el poder de purificar, de santificar, de dar nueva vida, de quitar la impureza del pecado. Para que nosotros
seamos limpiados, la única fuente que lo puede hacer es el Señor Jesucristo. Como dice ese bello pasaje en el libro de Zacarías, en la casa de David ha sido abierta una fuente para la purificación de nuestros pecados. Y esa fuente es nuestro Señor Jesucristo. Aquel pastor que fue traspasado por nuestros pecados. Nuestro Señor Jesucristo. Pero para que nosotros fuésemos limpiados, o para que seamos limpiados, Él tenía que cargar la maldición de nuestros pecados. Alguien tenía que llevarla y Él la llevó. Eso fue lo que leímos justamente en Gálatas 3, verso 13, donde dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Cristo Jesús es aquel que tomó la maldición para que nosotros seamos bendecidos. La respuesta para que nosotros seamos bendecidos no es hacer obras religiosas, porque tal como con Israel no funcionan. No son la cantidad de obras religiosas o de ponernos en contacto con objetos religiosos lo que nos santifica, lo que nos limpia. Lo que nos limpia es el hecho de que Cristo Jesús llevó la maldición del pecado, de la culpa del pecado en el madero. De manera que todos los que creen en Él encuentran que sus pecados fueron llevados allí por Cristo. Y entonces la bendición del Espíritu fluye a nuestras vidas. Y por el Espíritu somos limpiados, purificados, santificados, lavados, regenerados. ¿Tú quieres ser limpio? No es la cantidad de obras religiosas que hagas. No es cuánto tiempo oras. No es cuántos capítulos de la Biblia lees en el día. No estoy negando que los medios de gracia no sean importantes, son importantes. Y por eso tenemos un curso de panorama bíblico. Pero no es la actividad religiosa lo que te va a santificar. Es venir al Señor Jesucristo con todo tu corazón, con arrepentimiento genuino. Y Él te limpia. Y Él te limpia. Los medios de gracia se llaman medios, no porque al tocarlos o al estar en contacto con ellos la gracia se me pega. No es por eso que se llaman medios de gracia. Se llaman medios porque como los medios de comunicación nos dan a conocer lo que Cristo hizo. Por eso se llama medios de gracia. Por eso la palabra, la oración, la cena del Señor, el bautismo, son medios de gracia. Nos comunican lo que Cristo hizo. No es que la santidad se me va a pegar. Es que pretenden llevarnos a la fuente, a Cristo mismo. Para eso el Señor los dejó, para eso fueron diseñados. Porque ni una cadena, ni una Biblia llevó nuestros pecados. Quien la llevó fue una persona, Jesucristo, Dios y hombre. Él habla por la Biblia. Yo creo firmemente que es la palabra de Dios. Lo creo. Pero no es el contacto con este objeto. No es que la abra en el Salmo 91 lo que me va a santificar. Es la persona. Es Cristo obrando por el Espíritu Santo. Es eso. Tal como la generación de Ageo tenía que aprender. Oigan, es que ustedes no van a ser santificados porque ya echaron los cimientos del templo. Es que Dios ha decidido santificarlos. Dios había decidido limpiarlos.
Dios había decidido levantarles la disciplina de bendecir sus vidas por la obra del Espíritu en sus corazones. Es la misma lección que debemos aprender hoy. La Biblia habla de los creyentes como benditos, bienaventurados, bendecidos. ¿Pero por qué? Porque están en el bendito. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Entiende el énfasis? Bendito, bendecido, ¿en quién? En Cristo. Es solamente en Él. Y por eso le digo, no confíe en sus obras. No confíe en que tiene que hacer obras religiosas para ser aceptado. Miren, estas excusas son muy comunes. Antes de venir al Señor, yo tengo que dejar de pecar. Antes de venir al Señor, yo tengo que hacer obras religiosas. Antes de venir al Señor, yo tengo que poner mi vida en orden. ¿No? El Señor lo llama a usted como llamó a Mateo, siendo recaudador de impuestos. Como llamó a Zaqueo, siendo de los peorcitos que había en Israel. Como llamó a Simón el Celote. Ese de Simón el Celote es que era un terrorista, por si no lo sabía, era un revoltoso. Así el Señor llama para obrar en usted, para santificarlo, para bendecirlo. Por su Espíritu Santo obrando en usted. Porque como el Señor dijo, los que están sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Él vino por los que saben que están enfermos. Enfermo, no trates de sanarte a ti mismo porque vas a empeorar tu enfermedad. Necesitas al médico de tu alma. Necesitas a Cristo. Y Él dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera. La salvación, mis hermanos, no es la recompensa para los que cubren sus faltas con obras religiosas. La salvación es el don de Dios, es el regalo de Dios para aquellos que saben que necesitan a Cristo. Si usted escuchó la promesa final, a partir de hoy los bendeciré. Esa promesa es para usted. Hermano que ya eres creyente, sabes que has pecado. No trates de cubrir tus faltas con muchas obras religiosas. Venga, Señor, en arrepentimiento y fe. Porque es que Él lo dice. Al corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. Amigo incrédulo, has escuchado esto y te das cuenta que has tomado el camino equivocado durante mucho tiempo. Tratando de enmendar tu vida, haciendo cosas aquí y allá. Ven a Cristo. Porque Él tiene la fuente abierta y te está diciendo hoy, desde hoy yo los bendeciré. Él es quien remueve la culpa. Él es quien renueva los corazones. Él es quien transforma. Él es quien salva. Porque, como decía el título de este sermón, en Cristo Dios nos lleva de la maldición a la bendición. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, muchísimas gracias por darnos tu palabra en esta mañana. Por llevarnos de vuelta al fundamento. Tú eres el fundamento. Gracias, Señor, porque nos hablas con amor. Extiendes cuerdas de amor para llamarnos a volver al primer amor, al principio, a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a cantar como el que compuso el himno. No necesito obra hacer ni rito observar. Tan solo me basta saber que Jesús me limpió de mi maldad.
Señor nuestro. Tú has limpiado los que son hijos tuyos y los llamas de vuelta a ti, si han pecado. Señor Jesucristo, a los que no te conocen, tú también los llamas a que vengan a ti para que sean limpiados, purificados y bendecidos. Que tu Espíritu, Señor, que tu Espíritu haya obrado y continúe obrando en los corazones de todos los que estamos aquí para gloria y alabanza de tu nombre, para que las vidas sean bendecidas, Señor, por el poder del Espíritu Santo que aplica la obra de Cristo en la cruz. En tu nombre oramos. Amén. Vamos a cantar el himno de la iglesia al fundamento. Amados hermanos, gracias Señor por haber hablado en esta mañana a nuestros corazones a través de tu palabra, por habernos dado cánticos nuevos en nuestros labios, para elevarlos delante de ti, Señor, delante de tu trono. Gracias por habernos permitido elevar nuestras plegarias delante de tu presencia, nuestro buen Dios. Gracias igualmente por alimentarnos en la escuela dominical a través de la reflexión, de la meditación de tu palabra, Señor. Nosotros te rogamos en esta mañana, tarde ya, en que seas tú con nosotros en el resto del día, que aquellos que se van a quedar para el picnic, Señor, puedan disfrutar el día en la comunión con sus hermanos. Y Señor nuestro, que en el transcurso de la semana continúes acompañándonos, guiándonos, enfatizando esta verdad en nuestros corazones, dejándola grabada en nuestras conciencias, para que pongamos nuestra confianza únicamente en ti, Señor, y solamente en ti. Esto lo suplicamos en tu santo nombre. Amén.
Cantemos la doxología. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como era al principio, son hoy y habrán de ser Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén.